Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca del diseño de Dios. Es interesante leer las Escrituras para poder comprender cómo Dios ha diseñado las cosas. Porque Dios prospera aquellas cosas que están de acuerdo a su diseño. Dios prospera aquello que está de acuerdo con la asignación que cada uno de nosotros tiene. Por eso necesitamos comprender dónde ubicarnos, qué construir, cómo caminar, porque Dios definió claramente dónde está su favor, qué es lo que Él bendice. Y somos nosotros los que nos tenemos que colocar en el lugar donde Dios bendice. Y cuando estamos en el lugar que Dios bendice, las cosas fluyen con naturalidad. ¿Amén? Porque el favor de Dios está. La gracia nos sorprende. La gracia de Dios es tan abundante que no solamente nos sorprende, nos supera, nos asombra. Es maravillosa, sublime gracia. Pero para vivir en ese asombro de la gracia de Dios, tenemos que aprender a estar en el lugar correcto. ¿Amén? Y es todo un desafío. Porque estar en el lugar correcto implica salir del lugar incorrecto, que es donde Dios no bendice y donde ahí estamos luchando, forzando situaciones, porque es donde Dios no está. Así que bueno, buscando en la Escritura el diseño de Dios, una de las cosas fundamentales que encontramos es que Dios diseñó a los hombres y a las mujeres para habitar en familia. ¿Amén? Es el diseño de Dios. Dios diseñó la familia para que sea el lugar donde Él obra, donde Él se manifiesta. Y hoy estamos, evidentemente, en una crisis familiar tremenda. Por eso, la importancia de lo que vivimos acá en la iglesia, de familias sanas, familias plenas, solo que necesitamos comprender que las familias que hemos logrado construir no son para nosotros mismos, son para que sirvan de cobertura en esta sociedad contracultural, donde cada vez van a haber menos familias, cada vez van a haber menos matrimonios. Esto, que es una excepción que estamos construyendo, no es para que nos enorgullezcamos de las lindas familias que tenemos, sino para que las familias sean un espacio de cobertura, un lugar de refugio. Es un don para compartir, como todo aquello que es de Dios. Para que todos aquellos que están sin familia, que están viviendo situaciones problemáticas, encuentren en nuestras familias ese lugar de cobertura y ese lugar de ejemplo y ese lugar de descanso. Por eso es importante que abramos nuestras familias, no las enteremos, no consumamos todo ese bien familiar en nosotros mismos, sino que lo abramos a los que están solos, a los que están pasando por momentos conflictivos de la vida y tengamos ese don y esa misión. Por eso está desde el mismo comienzo, ahí en Génesis 12:13, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el simiente serán benditas. Entonces, y eso se repite en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 3:25, dice, ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con tus padres, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hechos 3:25. Así que ese es el plan del Señor, que nuestras familias sean un lugar para bendecir al resto de las familias de la tierra, que nuestras familias sean un espejo en el cual los demás vean lo que Dios quiere hacer y bendecir con la vida de los hombres. El ejemplo
en nuestras relaciones. La Escritura dice que por el trato en el matrimonio, muchos se van a asombrar por el trato, van a ver la gloria de Dios por la calidad de nuestros matrimonios, por la calidad de nuestras paternidades. Y bueno, es todo un proceso de aprendizaje, pero es parte de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Dios quiere fructificar a las familias. Dios quiere, ahí tenemos en el Salmo 128, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de sus casas, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será bendecido el hombre, bueno, especialmente en el Antiguo Testamento se centra mucho en el hombre, pero acá estamos hablando de la familia, el matrimonio. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Así que ahí vemos la trascendencia. Vemos la bendición sobre la familia y que impactará alrededor. Jerusalén, paz sea sobre Israel. Hoy Israel es la iglesia, Jerusalén es donde Dios habita, que es en la casa del Señor. Así que esa trascendencia de Dios bendiciéndonos desde Sión impacta en la salud congregacional, ¿no? Así que ahí en Génesis 22 dice, 17 al 18, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que está a la orilla del mar, y tu descendencia. Promesas, aunque todavía en algunos aspectos las vemos incompletas, pero promesas de las que nos aferramos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Así que de esto queremos hablar hoy, de la familia, del matrimonio como eje de la vida familiar, desde el primer libro de la ley hasta el último libro de la ley. El tema es el matrimonio. Ahí tenemos en Génesis 1, fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla. Y en Malaquías, el último del Antiguo Testamento, una palabra fuerte, dice, no miraré más tu ofrenda, dice el Señor. Tremendo, ¿no? No miraré tu esfuerzo, tu servicio, no miraré más tu ofrenda. Para aceptarla con agrado. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no vas a aceptar mi ofrenda? Y el Señor responde, el profeta dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Así que fíjate vos, la conexión espiritual entre esa armonía. La Escritura también dice ahí en 1 Pedro, dice que las oraciones son estorbadas por la falta de honra en el matrimonio. Así que vos fíjate la armonía familiar, la trascendencia que tiene por la falta de esa armonía familiar. Dice, yo no voy a mirar más tu ofrenda, no voy a mirar más tu servicio, tu entrega, porque no has sido fiel en construir esa armonía familiar, en construir esa armonía matrimonial. Y eso tiene trascendencia espiritual. Así como tiene trascendencia espiritual para bendecir,
también la ausencia de esa armonía tiene consecuencias en la prosperidad del Señor. Toda la Escritura nos enfatiza la importancia del matrimonio y de la familia. El Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús comienza con una boda en Caná y termina con las bodas del Apocalipsis. Así que hoy queremos hablar un poquito de esto, de la importancia de la familia. Pero bueno, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la soltería? ¿Qué pasa si no me pude casar, si no estoy casado? ¿Qué hago? ¿Que no tiene bendición? No, son diferentes situaciones de la vida. La vida matrimonial requiere de recursos, el gobierno de la familia familiar requiere de recursos, requiere de una sabiduría diferente, que el soltero no la necesita. Su aprendizaje de las relaciones pasa por otras circunstancias y por otra forma de obrar del Señor. En Pablo hay toda una revalorización de la soltería, que hoy es un poco extraña para nosotros en nuestra cultura, pero que es re importante. Ahí si nos detenemos en 1 Corintios 7, dice cosas un poquito raras. Creo pues que es bueno, en vista de la presente aflicción, que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, mirá sin embargo, los que se casan tendrán problemas en la vida. ¿Cuánto? Los que se casan, la versión popular dice, los que se casan tendrán aflicciones en la carne. Y yo quiero evitárselo, por eso no se casen. Así que bueno, las aflicciones están, porque hay todo un proceso de aprendizaje ahí que necesitamos. Pero bueno, es parte del diseño que Dios se ha propuesto hacer. Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Dios ha diseñado el carácter de las relaciones terrenales para que aprendamos de las relaciones eternas. Dios nos hace ser padres, sufrir como padres, para que podamos entender el sufrimiento que tiene Dios como Padre con nosotros. Toda esa impotencia que tenemos, especialmente en la adolescencia, de comprender, de cómo ayudar, es para aprender el corazón del Padre que está sufriendo de la misma forma que nosotros, y podamos tener todo ese aprendizaje a través de las relaciones terrenas, el aprendizaje de las relaciones eternas. Lo mismo en el matrimonio. Aprender el modelo es la relación entre Cristo y la Iglesia, y tenemos que aprender de lo complejo que es amar, de lo complejo que es sujetarse a través de las relaciones terrenales, poder aprender de lo complejo que es nuestra relación con Cristo, y aprender del modelo de Cristo que se dio a sí mismo por su iglesia, ¿no? Así que bueno, hoy estamos en una problemática seria que necesitamos revertir, que es este proceso de las familias que no quieren tener hijos.
algunos están ansiosos, deseosos y hoy otros hay muchos que están posponiendo la paternidad, algo totalmente contrario al diseño de Dios, que Dios quiere que llenemos la tierra. Hoy estamos con una complejidad en el pensamiento de esta sociedad, que tener hijos es una complicación y se pospone por comodidades, por éxitos profesionales, y eso necesitamos identificar que está directamente contra el diseño de Dios, ¿no? Hoy es asombroso las estadísticas el tema de las mascotas, ¿no? No sé si han leído. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay más mascotas que chicos menores de 14 años. En toda la ciudad de Buenos Aires hay estadísticas comprobadas, ¿eh? Hay más mascotas que chicos menores de 14 años. Imagínate vos la fobia que se está produciendo en esta sustitución de la paternidad por el tema de las mascotas. Así que lo que necesitamos entender es que el matrimonio es una obra divina, es algo que Dios hace, que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos revalorizar el matrimonio, necesitamos revalorizar la familia para comprender que está ahí en el centro del corazón de Dios. En Mateo 19, del 4 al 6, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno en el Señor, porque tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo quiero ahora que vos puedas enfatizar este pasaje. Lo que Dios unió. El día del pacto eran dos y por ese pacto comprometido se transformaron en uno. No por la voluntad, no por una acción de ellos solamente, sino por una acción conjunta. Tomamos una decisión acá en la tierra, pero Dios hace que esas dos carnes se transformen en una sola. Cuando Dios nos mira, nos ve una unidad. Y lo que le pasa espiritualmente al uno tiene una consecuencia directa con lo que le pasa al otro. Hay una conectividad en nuestros espíritus con mi esposa que no se puede soslayar. Por eso es Dios el que unió y no se puede separar. Nada de lo que haga el ser humano después, esa unión es tan poderosa que nada de lo que haga el ser humano después de ese pacto anula esa unidad. Solamente se puede invalidar un matrimonio por cosas que hayan pasado antes de ese pacto. Por eso la Escritura dice por causa de fornicación. No se refiere a adulterio, se refiere a anterior. ¿Por qué? Porque si en lo anterior hubo una estafa y me casé con una persona que no era lo que me decía que era, entonces ese matrimonio es inválido. Porque hubo una estafa. No me casé con lo que yo pensé que era. En este caso está el tema de la fornicación, que la persona dice que era virgen y no era virgen. Eso lo podemos extrapolar a otras situaciones muy concretas, muy específicas, donde realmente es una estafa real. Pero
nada de lo que ocurre después del matrimonio, nada puede invalidar esa unión espiritual. Porque esa unión la produjo el Señor. Y no es cuestión humana. Por eso dice, Dios lo unió y no lo separe el hombre. Por eso es que queremos revalidar esta situación. Necesitamos comprender que ni siquiera la víctima inocente queda libre de esa situación. Ahí en Lucas 16, 18 dice, y todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Solo un matrimonio no es válido por causas previas, no por causas posteriores. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar esta unidad y cuidarla. Necesitamos trabajarla porque la Escritura, ahí en Mateo 19, cuando le preguntan, pero Moisés permitió el divorcio. Y Jesús responde, Jesús permitió el divorcio por la dureza de su corazón. Pero en el nuevo pacto no hay espacio para la dureza de corazón. Porque Dios nos dio una vida nueva. Entonces, esa vida nueva tiene la potencia para el perdón, para la restauración, aún de las situaciones más complejas. Y si Dios dice que hasta que la muerte nos separe, nos tiene que haber dado herramientas para poder producir esas restauraciones. Si no, estaríamos hablando de un Dios injusto, que nos dicen, vivan juntos y aguántense como puedan. Pero cada vez que Dios da una ley, desata una gracia para que esa ley pueda ser cumplida. Por eso necesitamos comprender que la dureza del corazón ya no es una excusa, sino que Dios tiene una gracia operante para que podamos cumplir la ley. Y si Dios dice que estamos unidos hasta que la muerte nos separe, Dios ha dado gracia para que podamos restaurar aún las situaciones más complicadas. Por eso, ahí en Malaquías dice, Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y dice él, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Ahí está la gracia operante. Hay una gracia operante para no ser desleales con la mujer de nuestra juventud, porque Él dio abundancia de espíritu. ¿Y por qué dio abundancia de espíritu? Y acá entramos con todo el principio del diseño y el plan de Dios. Porque Dios buscaba descendencia para sí. Dios busca descendencia para sí, por eso hay abundancia de espíritu y hay una operación dentro de este diseño, de esta asignación, de este andar en la voluntad de Dios para que realmente caminando en la gracia de Dios se desate el poder de Dios. Por eso dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de tu juventud, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Acá nos está hablando de un nivel de lealtad más allá que la fidelidad. O por lo menos entendiendo la fidelidad
física. Nos está hablando de una deslealtad en espíritu. Has sido desleal en espíritu con la mujer de tu juventud. Entonces, cada vez que vos rebajás a tu cónyuge, cada vez que vos menospreciás, cada vez que vos soñás con casarte con otra, cada vez que estás siendo desleal en espíritu, porque la unidad tiene que producirse ahí. Es más, cada vez que ves pornografía, estás adulterando espiritualmente, estás siendo infiel a tu mujer actual y a tu futura si sos soltero. Así que es indispensable comprender la trascendencia que tiene el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso Dios trabaja continuamente en nosotros para que a través de todo este aprendizaje aprendamos que el plan de Dios, esta aflicción de la carne que decía Pablo que hay en el matrimonio, es para nuestra transformación. El soltero lo encuentra en su trato con el Señor, en su vida cotidiana, pero los casados, la crisis matrimonial, la aflicción de la carne, es para la transformación de nuestras vidas, para ser cada día más parecidos a Jesús. Así que tenemos que dar gracias por las dificultades, por lo que nos cuesta entendernos, por lo que nos cuesta entender toda esta conflictividad, porque el propósito de Dios es transformar nuestro carácter de cabras a corderos. Dios necesita trabajar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra falta de capacidad para pedir perdón, para restaurar, para sanar, nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Pero el plan de Dios es la transformación y Dios está buscando valientes que quieran aprender a ser corderos. Dios diseñó el matrimonio para que perdure. Dios sabía la complejidad. Dios sabía que no estamos preparados para perdurar toda una vida juntos con toda esta complejidad, pero Dios nos ha dado su favor, nos ha dado gracia. En ese pacto no solamente hay una renuncia, es decir, yo cuando hago pacto con mi esposa, renuncio a todas las mujeres del universo para concentrarme en agradar a mi esposa. Hay una reducción voluntaria. Voluntariamente me concentro nada más que en una, renuncio a las demás. Es algo voluntario, pero no solamente está esa renuncia, sino que está el favor de Dios. En ese pacto hay una gracia operante. Por eso animamos a todos los que todavía están juntados y no están casados, que se están perdiendo una bendición, se están perdiendo el favor de Dios sobre sus vidas, una operación, una gracia. Por eso es que Dios quiere que esto produzca. No podemos quedarnos tampoco trabados con la idea de que nos equivocamos cuando elegimos. Algunos dicen, uy, me equivoqué. Me tendría que haber casado con otra o con otro. No hay excusa. Ya Dios selló esa unión. Ese pasaje que no está en la Biblia, pero que es realmente importante.
Es lo que hay. No hay cambio. No hay posibilidad de cambio. Tenés que aprender a aceptar la realidad del otro, y construir un nuevo enamoramiento desde esa continua realidad, que vamos descubriendo a lo largo de la vida. Necesitamos estar continuamente recreando el matrimonio, porque no hay cambio. Así que no te equivocaste. No hay posibilidad. Es lo que Dios selló y es hoy por quien tenés que velar y cuidar. Solo un corazón quebrantado puede cumplir con la ley de Dios. Y eso es un poco la estrategia del Señor a lo largo de la vida, pero especialmente en estos conflictos. Darnos cuenta de que por nosotros mismos no podemos. Nos tenemos que quebrar, reconocer nuestra falencia, humillarnos delante de Dios, porque solamente un corazón quebrantado y la complejidad de la vida familiar en general está diseñada para que busquemos más a Dios, para que nos quebremos, para que nos demos cuenta de lo complejo que somos. Generalmente cuando atendemos a los matrimonios, la gente viene a una consejería porque quiere que le cambiemos a la esposa o porque le cambiemos al esposo. No podemos cambiar a nadie. Acá me puedo cambiar yo. No podemos pretender que el otro cambie. Siempre, siempre, el que tiene que cambiar soy yo. No hay opción. Siempre el que tiene que producir los cambios soy yo, porque es lo único que puedo cambiar. Si yo cambio, el otro debería cambiar, no hay seguridad. Porque si el otro persiste en su rebeldía, no cambia. Pero en ese modelo de quebrantamiento, de humillación, hay un mensaje, hay un contagio, hay un mensaje que el otro necesitaría apreciar para perseverar. Por eso es que el matrimonio y la familia es la escuela de Dios donde aprendemos las virtudes relacionales. Ahí en 1 Corintios 1:10, hablando de la iglesia, dice que todos tengamos un mismo sentir, que todos tengamos una misma manera de hablar. No sé si es una misma actitud, una misma mente. Bueno, hay otro que dice una misma manera de hablar. Es re utópico. Una iglesia. ¿Será posible alguna vez vivir esto? Es promesa de Dios. Pero habla de una iglesia donde tengamos una misma forma de pensar, un mismo parecer, una misma forma de hablar. Si esto es para la iglesia, ¿cuánto más para el matrimonio? Porque esta unión, esta crisis que tenemos, esta aflicción de la carne, es para aprender esta unidad, para que después la podamos aprender en la vida congregacional. Ninguna congregación va a poder crecer más alto que el nivel de unidad que tengan los matrimonios. Lo que hemos aprendido es lo que aprendemos luego en el resto de las relaciones. Por eso necesitamos aprender como matrimonio a tener una misma forma de pensar, una misma forma de hablar. Lleva una vida. Nosotros tenemos 43 años de casado. Trabajando arduamente nuestro matrimonio, porque no lo hemos dejado que crezca
espontáneamente, sino que lo hemos podado, lo hemos trabajado. Y hoy prácticamente, casi sin ningún error, aunque pueden haber errores, pero si vos le preguntás algo a ella y le preguntás algo a mí, los dos vamos a responder lo mismo. Porque hemos ido trabajando las diferencias, hemos ido trabajando los temas. De manera de que hasta a veces nos parece tan cómico que ya sabemos lo que nos va a decir el otro antes de que lo digamos. No sabemos cómo opera esa cosa rara, pero yo sabía que me ibas a decir eso. Y por ahí de cualquier cosa, yo sabía que me ibas a decir eso. Bueno, ese es el nivel. Bueno, y después, con los años, hasta tenemos los mismos gestos, la misma forma, ¿no? Los viejitos que se parecen, hasta físicamente se parecen. Porque, bueno, toda esa unidad necesitamos trabajarla para que crezcamos. Dios diseñó el matrimonio y las relaciones en general para que alcancen altos niveles de relacionamiento, altos niveles de intimidad. Y eso lo trabajamos y lo definimos cada uno. Si vamos a llegar a esos niveles de intimidad que Dios se ha propuesto hacer y que aprendemos de todo eso para poder después vivirlo en la iglesia, como dice, sean uno para que el mundo crea. Ese sean uno comienza en la familia, sigue en la iglesia y trasciende. Necesitamos trabajar una definición de matrimonio es un proceso dinámico entre dos personas cuya relación sufre cambios constantemente y que según manejen esos cambios será una relación que crezca o que muera. Según el cambio es continuo en el matrimonio, en la paternidad, en la iglesia. Y según tenemos capacidad para manejar esos cambios, vamos a crecer o vamos a morir. Por eso necesitamos tener plena certeza de que Dios es el que está respaldando, que es parte del plan de Dios y que tenemos poderosas promesas dadas por Dios para poder alcanzar esa plenitud. Así que bueno, de esto quería hablar para repasar temas que son propios y para buscar este favor de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, para que las familias cumplan ese propósito, para que las familias no se desgasten todo el servicio y los recursos en sí mismos, sino que cada familia es un diseño de Dios para cobijar a otros que están solos, a otros que están pasando por complicaciones, y eso es lo que Dios se ha propuesto hacer con nuestras vidas. Amén. ¿Oramos por esto? Aleluya. Está faltando un versículo con el que quería terminar, ahí lo voy a encontrar. No lo encuentro. Bueno. Aleluya, nos ponemos de pie. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Señor, tu diseño es perfecto. Señor, has diseñado todas las cosas con suma perfección. Te pedimos revelación, Señor, para poder entender la plenitud de lo que vos te has propuesto con nosotros, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, queremos caminar en tu favor. Queremos caminar en tu diseño. Señor, queremos sorprendernos porque vos nos capacitás.
Señor, aún para las situaciones más complejas de la vida. Señor, porque vos nunca dijiste que en la vida no vamos a tener aflicción. Señor, sino que a través de muchas aflicciones vamos a entrar al reino de Dios. Porque esas aflicciones nos llevan a la consagración. Y hoy aquí en medio nuestro hay diferentes situaciones familiares que conllevan mucha aflicción. Señor, pero queremos aprender de estos procesos que vos has diseñado para nuestras vidas. Y sabemos que la única respuesta que nos corresponde a nosotros, aunque no entendemos todas las cosas, aunque no tenemos respuestas y hay situaciones muy, muy difíciles, venimos a buscar de esa paz en medio de la tormenta. Así que si estás viviendo situaciones complejas en lo familiar, hay situaciones que no van a cambiar, no porque Dios no pueda, sino porque Dios respeta y Él podría trabajar, pero Dios respeta. Así que hay situaciones que nos tocan aceptar con dolor. Por eso venimos a pedirte, Señor, que aunque comprendemos todo el diseño, aunque queremos hacer tu voluntad, hay cosas que se nos escapan y venimos a pedirte de tu paz y de tu favor para poder sobrellevarlas. Señor, pero gracias por lo que te has propuesto hacer, Señor, y queremos seguir buscando esa gracia que opera y que transforma aún las situaciones más difíciles y complejas. Recibimos tu paz, recibimos tu gracia, recibimos tu fortaleza. Sí, Señor, porque eso es lo único que permite que nuestra alma descanse y tenga paz. Amén.